Bueno, chicos, voy a contaros una historia de terror, literalmente, que he vivido bueno, yo y mi madre y mi tía en el Hospital Clínico de Valencia, no esta última semana, sino las dos anteriores. Y que ha conducido a que mi madre casi muera básicamente 2 veces consecutivas. No voy a decir que la mataran, porque mi madre tenía un problema propio, pero sí que la dejaran morir por básicamente falta de atención inicialmente y posteriormente falta de la debida atención. Para que mientras cuento la historia os hagáis una idea de la gravedad del asunto, os voy a dar ya el diagnóstico que se le da a mi madre en el momento en el que se consigue que la atiendan debidamente y le hagan una ecografía. Mi madre tenía perforada la vesícula y, claro, se le infectó y acabó gangrenada, ¿vale? No murió de asepsis de milagro. No una vez, sino, como ahora voy a relataros, 2 veces consecutivas. Yo seguramente voy a escribir un artículo en Diario 16, más allá de que se tomen medidas legales o no contra los responsables de esto. Lo único es que, como ya sabéis, estoy escribiendo una novela y tengo que presentarla el 31 de julio. Y ya iba con la soga al cuello y he perdido otras 3 semanas con este asunto. Así que, de momento, el artículo lo voy a dejar para cuando tenga cerrada la novela. Y ahí sí los pondré de una manera más pública en Diario 16. Si bien os pido que por favor compartáis este vídeo, porque esto le puede pasar a cualquiera. Y de hecho seguro que le pasa a mucha gente, seguramente en muchos hospitales, no solo en el Clínico de Valencia. Pero bueno, que conste que esta historia, a partir de cierto momento, sucede en el Clínico de Valencia. Digo a partir de cierto momento porque mi madre sufrió un cólico el 26 de abril, un cólico muy fuerte, y pasó una noche terrible vomitando sin parar en casa. Mi madre tiene ya 72 años, llamó a urgencias para que enviaran un médico a casa a atenderla, y este médico, el que correspondiese, negó asistirla en casa. Estamos hablando de una persona que seguramente ya en ese momento, cuando sufrió el cólico, estaba sufriendo una perforación en la vesícula y un principio de infección que, si no se trata, conduce a la muerte por gangrena y asepsis, ¿vale? No tengo el nombre porque eso sí que no he podido averiguarlo. ¿Quién es el nombre del médico o de la persona que le negó la asistencia a domicilio a mi casa? Pero ahí es donde empiezan los despropósitos de la sanidad española, que conducen a la muerte o al empeoramiento de muchas personas cuando podrían solucionar sus problemas de salud de una forma más sencilla. Pero bueno, la cuestión es que volvemos a la noche del 26 de abril, mi madre sufre este cólico, no la atienden en casa y bueno, al día siguiente no se encuentra tan mal, los síntomas del cólico se reducen y se queda pues aproximadamente 2 semanas intentando recuperarse en casa, sintiendo que mejoraba, pero no mejoraba, parecía que podía comer, pero luego vomitaba la comida. Claro, tenía una infección ahí en la vesícula, entonces su cuerpo rechazaba la comida, aunque a veces sí que conseguía comer algo. La cuestión, bueno, yo no vivo en Valencia, pero bueno, yo ya se lo dije por lo que me dijo, ¿no? Que debía tener un problema o hepático en la vesícula. Y además que mi tía, mis tíos, la hermana de mi madre y su marido son médicos. Así que, bueno, pues mi tía fue a ver la casa, le tocó la zona de la vesícula, vio que estaba totalmente inflamada y le hizo un diagnóstico. Supuso que tendría alguna piedra en la vesícula que le estaría ocasionando un problema muy serio, muy grave, una infección. Y le dijo: vete a urgencias, otras 2 semanas en casa sin recuperarse, porque te vas a morir. Y que te hagan una ecografía, porque ahí es como van a ver
lo que sucede en tu vesícula. Total, que mi madre se va a urgencias y le atiende un tal Ezequiel Alonso Ferrán, o al revés, Ezequiel Ferrán Alonso. Un doctor que, pese a que los síntomas eran evidentes, evidenciaban, independientemente del diagnóstico que había hecho mi tía, que mi madre tenía un problema serio en la zona de la vesícula, insisto, la tenía perforada y se estaba infectando y pudriéndose. Este señor se negó a hacerle una ecografía y asumió que mi madre lo que padecía, y le diagnosticó, fue una infección de orina, porque no sé qué vio en las analíticas de sangre o de orina, que le hizo pensar que su problema de que le hubiese dado un cólico, de que no parase de vomitar, de que no parase de encontrarse mal, provenía de una infección de orina. Jamás una infección de orina produjo ninguno de estos síntomas. No digo que no hubiesen razones para diagnosticarle una infección de orina. Ya sabemos que cualquier bacteria y cualquier cosita que se vea por ahí basta para que alguien le diagnostique en cualquier cosa, sobre todo después de lo que hemos vivido estos años con la presunta pandemia y con los diagnósticos fraudulentos de los PCR. Bueno, la cuestión es que este señor envía a mi madre a mi casa con un diagnóstico de infección de orina y unos antibióticos para infección de orina. Mientras tanto, su vesícula continuaba pudriéndose, y la infección continuaba avanzando. Entonces se pasó, esto fue un domingo, fue el domingo 12 de mayo, cuando le atendió este tal Ezequiel Ferrán Alonso, el cual deberían de impedirle ejercer medicina durante el resto de su vida, porque es grave lo que este señor hizo. Y bueno, pues nada, mi madre se fue a casa y estuvo 4 o 5 días, pues lo mismo, que parecía que mejoraba que no, y de repente un día se puso malísima. Y ya me llamó mi tía o mi madre y me dijo que iba a ir al hospital otra vez. Yo no vivo en Valencia, pero ya viendo que esto había que solucionarlo, porque si no mi madre, yo ya lo presentía que iba a palmar, pues cogí el coche y me fui a Valencia directo a urgencias. Y allí me encuentro, pues eso, a mi madre, a mis tíos y a un médico, a otro médico de urgencias. No me he buscado su nombre porque al fin y al cabo este hombre pues acabó haciendo lo que había que hacer, pero que, bueno, pues parecía que no tenía mucho interés en ahondar en lo que le sucedía a mi madre. No sé, como si mi madre fuese todos los días al clínico de urgencias a quejarse de algo. Por lo visto, según ella, hace 25 años que no iba. No sé si serán tantos, pero desde luego lo que sí que sé es que mi madre no es de estas que van a urgencias todos los días. Bueno, yo tuve que presionar a este señor. No sé si sin mis presiones le hubiese hecho la ecografía o no, pero bueno, la cuestión es que finalmente le hizo la ecografía. Me dijo que es que, claro, los criterios médicos, si no se veían en los análisis de sangre, pues que no había que hacer ecografía. Y le dije, mira, señor, los criterios médicos me los paso por el forro de las pelotas. Yo lo que quiero es que usted, como ser humano, me escuche lo que le estoy diciendo, que es que mi madre está enferma y necesita que la ingresen en el hospital y que le den un diagnóstico del problema que tiene. Entonces, si usted se limita a hacer lo que hicieron la última vez, pues no van a encontrar nada. Bueno, no sé si es verdad o no, porque luego el cirujano me dijo que ya, el primer cirujano que nos atendió me dijo que ya, con la primera analítica ya habían indicios de que había un problema, y con los síntomas que tenía, serio en la vesícula de mi madre. Pero bueno, este doctor de repente dijo que en la analítica de sangre sí que se veían alteradas no sé qué historias y que iban a hacerle una ecografía. Así que nada, le hacen una ecografía y ven aquello una inflamación de vesícula terrible, y nada, directamente la ingresaron y la operaron de urgencias. Llegamos por la noche, pues la operaron a la mañana siguiente. Cuando salió la doctora Muñoz, que por lo visto era la responsable cirujana de mi madre, de la operación, y le pregunté cómo había ido la operación, me describió lo que básicamente era otra historia de terror. Me dijo, más o menos, que había hecho lo que había podido,
que aquello estaba muy inflamado y no se veía nada, y si había alguna piedra no se vio, porque tuvieron que coger los trozos putrefactos que pudieron, lo que pudieron, dando a entender que se dejaron ahí cosas putrefactas, y que habían limpiado lo que habían podido y que habían hecho lo que habían podido. Cuando mi madre ya subió a la habitación, yo le pedí a la enfermera que por favor viniese la doctora que la había operado, la doctora Muñoz, a hablar con mi madre y a decirle directamente, de primera mano, pues cómo había ido la operación, porque desde luego yo lo que le podía decir no era muy alentador con aquella descripción. Bueno, llegó toda chula, entró allí con su séquito, pero toda chula, diciendo que es que ella no tenía por qué ir a ver a ningún paciente, que ella ya había cumplido con su trabajo, que era informar al familiar. Y yo, oiga, señora, usted ha operado a una mujer y querrá saber cómo ha ido la operación, porque yo con lo que usted me ha dicho, la verdad, no me parece que haya ido muy bien. Bueno, ella pintó el cuadro de otra manera, como que había ido mejor de lo que a mí me había dado a entender, a mí y a mi tío, que éramos los que estábamos allí cuando salió de la operación. Y bueno, básicamente al final la cuestión quedó en que la operaron el sábado y en que el martes le iban a hacer una prueba para ver si un conducto, no me acuerdo su nombre, que va de la vesícula, que ya no la tenía, hacia el hígado, habían ahí restos de piedras o de barro. El martes. Lo operan el sábado y el martes le iban a hacer esa prueba. Sin embargo, cuando llega el martes, lo que ocurre es que envían a mi madre de casa. Dicen que le ha bajado la bilirrubina y que todo apunta a que la cosa va bien y la envían para casa. Un poco raro. Que no es médico y tampoco es profesional del asunto, pues se alegra de que nos digan que todo va bien y que nos podemos ir a casa. Pero yo la verdad que con lo que me había dicho esta señora que había visto en la operación, cuando salió de operar, no las tenía todas conmigo. Total, que yo me fui con mi madre a mi casa pues a ocuparme de ella hasta que se recuperase. Porque la pobre llevaba pues casi un mes sin comer, porque vomitaba todo lo que comía, luego en el hospital la tuvieron pues prácticamente sin comer 3 o 4 días, conectada a cables que le pasaban sueros, antibióticos, muchos antibióticos, imaginaos. Mi madre estaba débil y digo, bueno, me voy a quedar aquí hasta que se recupere y que vea que puede ser independiente y tal, le voy a cocinar y tal. Total, que tras varios días en casa en los que la comida parecía que no conseguía digerirla adecuadamente y vomitó varias veces, un día se puso malísimo, malísimo. O sea, de repente le entraron angustia, intentaba vomitar, solo le salía bilis, le entró un dolor en el plexo solar súper fuerte, que yo creo que fue de vomitar, pero ella se asustó, pensaba que le iba a dar un ataque al corazón. Le toqué la frente y estaba ardiendo, pero ardiendo. No teníamos termómetro en casa, pero estaba ardiendo. Total, que en vez de que la llevara yo al hospital, quiso que llamara a una ambulancia, y llamó a la ambulancia y otra vez al hospital. Esto es... Pues si la operaron el sábado, esto ya es el lunes, el martes la dejan salir de casa, el jueves volvemos al hospital. Cuando llegamos al hospital, mi madre, en vez de caliente, estaba fría, con sudor frío y amarilla otra vez. Digo otra vez porque cuando llegamos al hospital el viernes anterior, mi madre estaba amarilla, pero vamos, como bilirrubina a 6. Y nos tienen ahí otra vez haciendo un montón de pruebas, empezando otra vez por las básicas. Analítica de sangre, oiga. ¿Para qué hay que hacer una analítica de sangre si mi madre ya se le ve lo que tiene? Le conté todo, le dije, oiga, la operaron, eso estaba lleno de inmundicia y de putrefacción. Obviamente tiene algo ahí podrido otra vez, o aún lo tiene. No, pero es que si nos le hacemos la prueba no sabemos si la bilirrubina la ha subido. Hostia, pinches protocolos, pero es que no le ves la cara a mi madre, que está amarilla como un chino, pero chino. Bueno, al final pues le acaban haciendo un TAC, le hicieron, en vez de una ecografía, y la ingresan. Y a la mañana siguiente, claro, llegamos por la noche, y la mañana siguiente me dice la doctora que aparece por allí, que no os lo perdáis, porque cada día venía una doctora allí, un doctor diferente, y le tenía que contar todo el historial para que entendiera la gravedad del asunto, que mi madre podría estar gangrenándose otra vez por dentro.
Y me dice esa doctora que le van a hacer la prueba que le iban a hacer el martes pasado, cuando la sacaron del hospital, se le iban a hacer el lunes. Y le digo, oiga, vamos a ver, pero ¿cómo le van a hacer la prueba el lunes? Si se la tenían que haber hecho el martes pasado, la han enviado a casa en vez de hacer la prueba, lo que obviamente a día de hoy está claro que ha sido un error. Y la vas a tener todo el fin de semana, debilitada como está, enchufada aquí a suelos, sin comer, sin beber. Pero es que la tenían además sin beber. Hasta el lunes, ¿en serio? ¿Por una concatenación de errores vuestros? Bueno, dijo que iba a intentar encontrar un hueco. Yo no me creí nada. La cuestión es que nada, que no hizo ni puto caso. O si lo hizo, no surtió efecto. La cuestión es que yo, viéndome el percal, intenté hablar con quien tuviera que hablar para que me atendieran, escucharan la historia y miraran lo que tenía mi madre, porque yo sabía que se estaba pudriendo otra vez y la iban a dejar ahí hasta el lunes. Total, que intenté hablar llamé a varios médicos de los nuestros y me aconsejaron que hablara que pusiese una reclamación por escrito, que además me arrepiento, pero bueno, estaba con tantas cosas en la cabeza que no lo hice. Luego en la puerta me aconsejaron que hablara con la supervisora de guardia. Yo no sé si era viernes o sábado, no me acuerdo. Creo que era viernes por la tarde. Y nada, fui ahí a la ventanilla a pedir hablar con la supervisora de guardia. Me preguntaron qué quería, y bueno, al final dije, mira, oiga, yo estoy pensando en poner, en mediatizar lo que está pasando con mi madre, porque aquí hay un problema muy serio, incluso en poner una denuncia. Entonces me gustaría hablar con la supervisora de guardia para que por favor hiciese lo que es necesario y así evitarnos todos este problema. Bueno, yo no sé lo que le dijo esta secretaria a la chiflada, porque no hay otra manera de llamarlo, una tal Carolina, que ahora os contaré, porque se tapó cuando le pregunté el nombre, se tapó la chapita y todo y salió corriendo. A la supervisora de guardia. Insisto, no sé si era viernes o sábado, del Hospital Clínico de Valencia. Cuando escriba el artículo ya lo pondré bien, las fechas, que las tengo todas apuntadas, los nombres, hasta donde lo sé. Total, que me hacen esperar ahí una hora, yo diciéndole a la secretaria, oiga, ¿cuándo va a venir esta señora? Porque mi madre está sola en la habitación. No está bien, mi madre ya casi es que no podía ni hablar, o sea, estaba perdiendo la vida. Yo estaba viendo cómo mi madre se moría, ¿vale? Y los médicos, por alguna extraña razón, no se daban cuenta de lo evidente, y era que mi madre se estaba pudriendo otra vez. Y la dejaban ahí más días sin atenderle, sin mirar lo que tenía, con más antibióticos, sin beber, sin comer, una cosa increíble, cuando esto venía el día 26 de abril, o sea, se prolongó durante más de un mes su debilitamiento y su putrefacción interna. Yo no sé lo que le dijo esta secretaria a la supervisora, pero la cuestión es que de repente a la hora o así de estar ahí esperando aparece la supervisora y me dice, no te lo pierdas, que viene de hablar con mi madre y con mi tía y que le han dicho que no hay ningún problema. Y digo, perdón, o sea, he venido yo aquí a hablar con usted, me tiene usted aquí esperando y usted a mis espaldas se va a hablar con mi tía y con mi madre. Y me dice que mi tía y mi madre han dicho que no hay ningún problema, que la están tratando muy bien y que no tiene nada que hablar conmigo. Y le digo, a ver, perdón, deme su nombre. Y entonces cuando la chica se tapa la chapita, me dio tiempo a leer Carolina, ponía Rabanelli, no sé lo que ponía, un apellido raro. Y sale corriendo y me voy detrás de ella y digo, oiga, pero ¿usted dónde va? Se para ahí en un pasillo público porque pasaba todo el mundo y me dice que yo no podía estar ahí, que no la siguiera, que iba a llamar a la seguridad. Y digo, llame usted quien quiera, oiga, estoy intentando hablar con usted porque mi madre tiene un problema y usted no quiere ni siquiera escucharme. No, es que con quien tienes que hablar es con la cirujana responsable o el cirujano responsable. Digo, bueno, ¿quién es? Ahora te lo mando a la habitación. Me fui a la habitación. Más tarde a la doctora Muñoz le pregunté si era verdad que esta señora le había dicho que yo estaba esperando para hablar con ella. Ahí ya será cuestión del hospital si tienen interés en averiguar qué es lo que pasó ahí. La doctora Muñoz me dijo que esta señora no le llamó. Yo sinceramente me quedo más a la doctora Muñoz en este caso que a la chiflada de la tal Carolina esta, porque era una chiflada. Es que además subió a hablar con mi madre,
Le hice una pregunta trampa al principio, que si le estaban tratando bien, y claro, mi madre me dijo que sí, que le están tratando muy bien, porque los enfermeros y las enfermeras, salvo alguna excepción, son la gente que tiene vocación en el hospital y humanidad, y la verdad que el trato es muy bueno. Pero claro, luego mi madre le contó que estaba sufriendo un calvario, tal y cual, y bueno, o sea, le contó más o menos el cuadro, y no era un cuadro de que estaba bien, ¿vale? Entonces esta señora además que no solo no me atendió, sino que me mintió. Y me intentó manipular, e intentó manipular a mi madre. Y no solo eso, es que además subió como una loca diciéndole a mi madre que si denunciaba a alguien, que ella la dejara en paz, que denunciara al cirujano responsable. Eso le dijo mi madre, la chiflada esta de los cojones. Cuando yo ahí, a la ventanilla, fui a decir, miren, quiero hablar con la supervisora. Y obviamente la supervisora no la conocía de nada, ni ella llevaba a mi madre, o sea que obviamente si denunciaba a alguien no era la supervisora. Ahora bien, después de lo que ha pasado, si se emprenden acciones legales, desde luego la supervisora esta va a ser, la chiflada de la supervisora esta, la tal Carolina, va a ser una de las señaladas, por supuesto. Y que se apañen luego entre ellos a ver quién coño es el responsable de lo que pasó ahí. La cuestión, viendo a la chiflada esta, me quedé esperando que viniera la cirujana, no vino, llamé a otro doctor, al doctor Manuel, y me dijo que hablará con el jefe de equipo de planta. Y si no, pues, no sé, es que ya me planteé llamar a la policía, pero digo, si llamo a la policía yo sé lo que va a pasar. Van a pasar de mi cara. O sea, van a pasar de mi cara. ¿Qué van a hacer los policías? ¿Hablar con la supervisora? Sí, como mucho identificarle para sacarle el nombre y el apellido, cosa que no me hacía falta porque ya teniendo su nombre y el día que estaba de guardia, ya puedo, si se pone una denuncia ya van a averiguar quién es. Pero obviamente no me iban a hacer ni caso. Ahora también me arrepiento de no haber llamado porque tendría la denuncia por escrito lo que estaba pasando. Y es que pasó todo lo que estaba diciendo que iba a pasar. Total, que voy a hablar con una enfermera para ver si me pone con el jefe de equipo. Le cuento todo el rollo y me dice la enfermera que no ve urgente lo que le estoy contando y que no me va a atender el jefe de equipo. Sí, yo creo que esto fue el viernes. Creo que esto fue un viernes. Y al día siguiente, el sábado, creo que fue, hablé con otra enfermera y le conté todo para ver si me podía poner con el cirujano de guardia. No sé si fue el sábado o el domingo. Una enfermera que era un ángel. De hecho se llamaba Ángela. Es un ángel porque es que le salvó la vida a mi madre. Le conté toda la historia y bueno, y por mí supo que le iban a hacer la prueba esa ya con todo el retraso el lunes. Entonces, el cirujano que estaba allí no me atendió. No me buscó, no me atendió. La enfermera me dijo que había hablado con él y todo es desatención. Nadie quería escuchar al paciente que estaba preocupado por su madre y que además tenía muchísimas razones para estarlo, como lo confirmarían 2 días después, el martes. El lunes le hacen la prueba, pero no te lo pierdas. Menos mal que yo no estaba el lunes por la mañana, porque el lunes por la mañana aparece el doctor, el que fuese que apareció ese día, y le dice a mi madre que le van a hacer la prueba no el lunes, sino el jueves. Es decir, aún la pensaban tener 3 días más allí pudriéndose, como se estaba pudriendo, sin comer, sin beber, enchufada a líquidos y antibióticos, que llevaba así, pues desde los vómitos y el cálico en casa desde el día 26 de abril, y que le iban a hacer la prueba el jueves en lugar del lunes. A ver, voy a cortar que me llaman. Creo que alguien ha encontrado a mi perro. En efecto, alguien habría encontrado a mi perro. Voy a caminar hacia allí donde están, a ver si cuando llegue aún está allí mi perro. Si no, irá solo a casa. Bueno, total, que da la casualidad de que ahí estaba Ángela, esta enfermera con la que había hablado el día anterior o el sábado, no me acuerdo, le había contado todo, y cuando se entera de que le iban a hacer la prueba el jueves en lugar del lunes, fue a hablar con la cirujana y le dijo, oiga, pues supongo que le contó todo el rollo que le había contado yo y decidieron hacerle la prueba el lunes. Ahora, lo que yo no sabía, porque no soy médico, es que con esta prueba, además de mirarle el conducto no iban a mirarle el resto, el lugar que le habían operado, donde le habían sacado la vesícula gangrenada y no sé cuántas cosas putrefactas que se habían formado ahí, una capa de grasa. Como os dije, una historia de terror. Como os he dicho antes, una historia de terror
que me pintó un cuadro de terror que me pintó la cirujana. Entonces le hicieron esa prueba y no encontraron nada, o limpiaron un poquito de barro ahí en ese conducto y dijeron que estaba todo bien. A mí me sorprendió. Mi madre obviamente quería creer en la versión que le contaban, pero no tenía sentido. Mi madre tenía un problema y no se lo podía haber estado causando un poco de barro que hubiese en ese conducto. La cuestión es que a la mañana siguiente, el martes, cuando aparece el médico por allí y le levanta todas las vendajes que llevaba, aquellos vendajes estaban amarillos. Y se le ocurrió apretarle la herida, la costura, donde tenía la costura, un montón de puntos. ¿Y sabéis qué pasó? Que salía a chorro, pero a chorro, agua, líquido, amarillo, con pus, con lo que fuera. Pero a chorro. O sea, tenía una infección ahí de caballo. Le dijo, uy, esta herida está fea, dijo el doctor. Bueno, en cuestión de horas fue la primera en entrar en quirófano ese día. O sea, la estaban operando de urgencias porque toda la mierda que le habían dejado ahí con la primera operación se le estaba pudriendo, gangrenando y tenía una infección de 3 pares de cojones. Y obviamente si le hubieran hecho la prueba el jueves y le hubieran demorado la prueba el jueves, hasta el viernes no habrían ido a revisarla y no se habrían dado cuenta de lo que tenía ahí. Es decir, seguramente mi madre hubiera vuelto a morir de asepsis porque estos retrasados mentales, porque no hay otra manera de llamarlo, sea quien sean los responsables o la gente que estaba ahí durante ese fin de semana, que le trasladó la prueba y no revisó nada hasta el lunes, y de casualidad, una enfermera consiguió que le hicieran la prueba efectivamente el lunes en lugar del jueves, y de casualidad el día siguiente que van a revisarle le encuentran todo esto amarillo que le salía pero a chorros, se le apretaban y le salía a chorros por el torso, líquido amarillo que le caía en la cama. Bueno, una brutalidad. Una brutalidad. Una brutalidad, imaginaos yo acordándome de la retrasada mental de la supervisora esta que no quiso atenderme, que dijo que había subido a hablar con mi madre y que mi madre estaba perfectamente, con todos los cabrones que no sé quiénes son, que se negaron a hablar conmigo. Me acordé por supuesto de la enfermera que me dijo que por eso no iba a llamar al jefe de equipo, que eso no era ninguna urgencia. Pues así fue, de urgencias, la primera en entrar al quirófano mi madre, porque se moría otra vez. La sedaron y la operaron. Es que hay una prueba que es una mezcla entre operación y prueba, la tienen que sedar. Sedaron 3 veces en 8 días. Desde el sábado hasta el martes. No, en 8 días no. En 9 o 10 días la sedaron 3 veces. Yo ya pensaba que mi madre la sedaban y ya ni se levantaba. Esto es lo que pasa en los hospitales. Desde luego en el Hospital Clínico de Valencia pasa. Me dijo, por cierto, una enfermera que estaba allí, que lo que había visto en aquella planta en cirugía, la planta quinta del Hospital Clínico de Valencia, no lo había visto en ningún lugar. En sentido negativo, no es que hubiese visto ahí maravillas. Y bueno, puedo confirmarlo, ¿no? Insisto, no es por los enfermeros, no es por la gente, por los celadores, que la verdad que son... Pues una le salvó la vida a mi madre, pero son gente que tiene verdadera vocación, tiene verdadera humanidad. Pero los médicos, la gente responsable como la chiflada esa de la supervisora, una panda de ineptos y de chiflados de 3 pares de cojones. Deberían, pensé si yo fuera el director de un hospital, entraría y haría una limpieza allí de ineptos y de chiflados y de gente que no quiere pegar ni chapa y que deja morirse a la gente en los hospitales o enfermarse de mucha más gravedad. Una impotencia estas semanas intentando hablar allí con la gente, viendo que mi madre se estaba muriendo y no me hacían ni puto caso, cuando es que era evidente, es que no hacía falta ser médico para darse cuenta de que mi madre se estaba muriendo, se estaba pudriendo por dentro, no una, sino 2 veces seguidas, cojones. Y bueno, está la historia. Por favor, compartid este vídeo, que ya sé que estoy bastante censurado, lo meteré en el canal de Telegram para que corra por ahí.
Y bueno, y aconsejar a todos, cuando algún familiar vuestro vaya a los hospitales, sobre todo si son personas mayores o gente muy dócil, que se deja llevar, acompañarlos y supervisarlo todo y partiros la cara con quien os la tengáis que partir para conseguir que los atiendan debidamente, porque si no, morirán. Como mi madre podría haber muerto 2 veces consecutivas este mes. Aún así, me fui a casa con ella y me quedé desde el lunes hasta el sábado por la noche que me fui, pues por si acaso volví a recaer y bueno, porque me tenía que quedar. Estaba muy débil, casi no podía caminar, se tuvo que ir recuperando, había que cocinarle, había que prepararle comida blanda, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya desde que volvimos ya es la cosa mucho más tranquila y ya se veía la salida del túnel, pero en el hospital, esta panda es que no sé ni cómo definir a esta gente. O sea, les importa un rábano a la gente. Les importa un rábano, no miran por nada ni por nadie. Miran por irse a casa, por vaciar las camas lo antes posible para tener camas libres, por ahorrarse todas las pruebas posibles, ecografías incluidas, aunque pongan en riesgo la vida de la gente. Un verdadero despropósito. Y luego hay chiflados como la Carolina esta, la supervisora, que yo no sé de qué psiquiátricos han escapado para acabar ahí supervisando de supervisores de guardia en esos puestos de responsabilidad. Y bueno, esa es la historia. Así que nada, voy a continuar con lo mío, que es a ver si consigo acabar la novela para el 31 de julio, que es la fecha límite del concurso. Y cuando la acabe, a ver si cojo carrerilla y escribo un artículo y lo publico en Diario 16, porque esto es un escándalo y esto no puede pasar en un hospital. Puede pasar, no sé, en una juguetería, pero en un hospital donde la gente se juega la vida y la salud. ¿Cómo pueden tener esta panda de ineptos y de chiflados ahí dentro? Y de gente inhumana. Es incomprensible. Es incomprensible. Bueno, un saludo a todos y lo dicho. Si vais a hospitales, si lleváis a vuestros familiares van a hospitales, echarle 1, 2 y 3 ojos si es necesario, porque esto es un despropósito.